El día de hoy vamos a hablar de un personaje en la literatura universal que nos han estado pidiendo muchísimo. De hecho, ya desde principios del podcast nos habían estado pidiendo muchísimo que habláramos de este escritor francés del siglo XIX que vino a revolucionar el mundo de la literatura, y estamos hablando nada más y nada menos que de Alejandro Dumas. Pero como en esta ocasión queremos ponerle más de nuestra cosecha, vamos a hablar de básicamente todos los Dumas: Alejandro Dumas papá, Alejandro Dumas hijo, y por supuesto, como decía Anatole France, el más importante de todos los Dumas, Thomas Alexandre Dumas, que es el padre de Alejandro Dumas. No sé si recuerdas, Elisa, y yo creo que algunas de las personas que nos escuchan y que nos han seguido desde hace mucho tiempo recordarán que tuve un momento en mi vida lectora que era fanática de todo lo que era el romanticismo francés. Y de hecho, eso me llevó a estudiar francés. Pero, y obviamente aquí en el podcast, pues es un podcast en español a la mexicana y no vamos a estar dando nombres en francés, sino los vamos a estar dando a como lo conocemos normalmente o a como los leemos normalmente. Pero bueno, en esa época en la que tuve mi apasionamiento por el romanticismo francés, me metí a un curso, me puse a estudiar, pero hubo un autor que estaba yo traumadísima y era Alejandro Dumas. Hablaba de él hasta por los codos. Hice que en el club de lectura nos leyéramos El Conde de Montecristo de más de 1000 páginas. Entonces, muchas de las personas nos pedían, cuando empezamos a sacar el podcast y hablábamos de Jane Austen, de Julio Verne, de Mary Shelley, nos empezaron a pedir que habláramos de Alejandro Dumas, porque pues tenían la expectativa de que con nuestras investigaciones del FBI íbamos a tener mucha información. Y pues sí, así es, señores, solo que nos tardamos un poquito en elaborar. Fíjate que ahora que mencionas eso, justamente hoy vi que a un amigo le regalaron El Conde de Montecristo ilustrado, una edición que tú también tienes, y yo de que, güey, amo, está preciosa. Y le dicen de que, oye, son 1000 y cacho de páginas, y yo de que, pero se te van como agua porque El Conde de Montecristo es súper rápido y tan ágil la historia que no lo sientes, pero sí, hace mucho tiempo que nos han estado pidiendo este episodio. Y la verdad es que siento que uno trata o procura investigar tanto para que la información que les llegue sea lo más verídica posible y más verificada, que incluso aquí echándonos porras, nosotras mismas. Hubo una chava que me escribió y me dijo: "Oye, es que yo andaba buscando una biografía de Mary Shelley y la de ustedes me encantó, fue la que más me gustó, así que espero que les pase lo mismo ahora con Alejandro Dumas", porque te voy a decir algo, yo estuve buscando también mucho sobre él y no hay tantas biografías suyas. Biografías impresas, yo llegué a ver dos en español hace muchísimo tiempo, pero obviamente pues no son impresas en México, o a veces son impresiones independientes, etcétera. Entonces es muy difícil encontrar. Ayuda mucho las introducciones o los estudios introductorios que tienen algunos de los libros. Y pues obviamente cursos. O sea, yo aprendí mucho de Alejandro Dumas en el curso que te comento de romanticismo francés, y obviamente con algunas ediciones que tengo de sus novelas, eh, que vienen algunas introducciones muy interesantes en bibliografías, en cuanto a estudios sobre la obra, etcétera. Y obviamente a lo largo de los años pues te vas informando, y más Claro. cuando son como yo, que son medios intensos, sacan porque sacan. O intensos y medio, como ustedes quieran decir. Fíjate que Sí. yo también dije: "Me voy a poner a buscar en los libros que tengo de él". ¿Me vas a creer que ninguno trae alguna introducción dando contexto de Alejandro Dumas, ni de Dumitas, nada? Y yo dije: "¿Es en serio?". En el de los Tres Mosqueteros viene, pero creo que el prólogo que trae o, pues sí, es de Arturo Pérez Reverte, Arturo, sí, y te cuenta de cómo conoció a los mosqueteros, pero no da más, y yo de que: "Ajá, ¿y Dumas, algo de él?". Nada.
Así que aquí estamos nosotras para salvar el día. Así es. Para iniciar este podcast, este episodio de la dinastía Dumas, que es así como los vamos a llamar, vamos a irnos al punto cero y es con el abuelo Dumas. ¿Y quién es el abuelo Dumas? Vamos a hacer una diferenciación entre los Alexandr o los Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, papá, es Alejandro Dumas. Alejandro Dumas hijo va a ser Dumitas, porque es como lo conocemos en nuestras redes sociales y en los clubes de lectura y seguramente en el podcast de las personas que nos han escuchado desde antes ya los han de haber escuchado así. Y Tomás Alexandre es el papá de Alejandro Dumas y Alexandre Antoine David es el abuelo, que es donde vamos a empezar. Alexandre Antoine era un comerciante, un aristócrata francés que en el siglo XVIII decide probar fortuna en Haití. Y es ahí donde conoce a Marie Cassette, que fue Dumas, que de ahí viene el apellido, que era una esclava haitiana. Él se enamora perdidamente de ella, se casan, de hecho, y tienen 3 hijos. Pero pues los malos manejos de dinero, la mala planeación empresarial, hace que Alexandre Antoine caiga en bancarrota y decida regresar a Francia porque pues su papá era rico, ellos tenían mucho dinero, etcétera. Y decide que, bueno, entre él y su esposa deciden que se tienen que llevar a sus hijos porque es ahí donde les va a dar una mejor educación, una mejor vida, etc. Entre estos 3 hijos está Tomás Alexandre, que es propiamente el papá de Alejandro Dumas. Esto es muy importante, todo este linaje es muy importante porque a nivel cultural e histórico en Francia, pues son muy reconocidos. Entonces, Thomas Alexandre allá tiene la mejor educación, bueno, él decide estudiar derecho, pero en ese momento se pelea con su papá y el papá lo deshereda. O sea, Alexandre Antoine deshereda a Thomas Alexandre. Y Thomas Alexandre, que era Thomas Alexandre David, porque era el apellido del padre, decide que en ese momento va a dejar de utilizar el apellido del padre y va a utilizar el apellido de la madre, que es Dumas. Es ahí donde se hace este cambio y es por eso que el Dumas es el que pasó a la historia. Y pues para poder mantenerse, ingresa a una carrera militar. Y es ahí cuando se enlista al ejército y empieza a pelear nada más y nada menos que al lado de Napoleón I en la Revolución Francesa. Y pues realmente es considerado en Francia el primer general negro en su historia. O sea, llegó al grado de general. Era un hombre muy musculoso, muy alto, muy fuerte. Entonces, hay una historia de una batalla que hay en un puente durante la Revolución Francesa y hay hasta dibujos donde recrean esa batalla porque Thomas Alexandre peleó contra, no sé, 20 hombres, pero a puño y a todos les ganó. Entonces, para ellos era un titán y tenía todo el respeto, en ese momento tenía todo el respeto de Napoleón I. Pero obviamente, a como son todos los emperadores de egocéntricos, al rato ya se le quitó su favoritismo, pero Napoleón lo llegó a considerar su Hércules de Tibol. Y pues, ¿qué pasa con esta relación con Napoleón? Napoleón decide mandar a Thomas Alexandre a tomar un territorio, porque en esta idea de expansionismo decide y le dice, no, pues es que me vas a ir por unos esclavos y vas a ir a tomar este lugar y vas a poner la bandera francesa y a ponerles el pie a todos ahí para que yo sea el mandamás y yo sea su emperador. Era nada más y nada menos que Haití, la tierra de su madre, la tierra que lo vio nacer a final de cuentas, y Thomas Alexandre le dice, tú pero estás pero bien enfermo de la cabeza si tú crees. Bueno, no se lo dijo así, realmente se lo dijo mucho, mucho más bonito, porque le dice, por la gloria y el honor de Francia, yo daría la vuelta al mundo, pero si solo se trata de un capricho suyo,
no daría ni un solo paso. Y pues obviamente no quiso ir a esta misión que lo manda Haití, que era sofocar más bien una revuelta que había entre esclavos, porque Haití empieza a decir, ¿saben qué? Ya no queremos tener la bandera francesa aquí como bandera principal y nos queremos rebelar. Entonces, Alexandre, o sea, Thomas Alexandre, pues que venía de una madre esclava, que él había nacido en Haití, que, o sea, que él sabía toda esta historia, la tenía tan presente, dijo, pues no, hermano, o sea, no va por ahí la cosa. Seguramente, y esto es algo que yo estoy suponiendo, seguramente eran de este tipo de pruebas de lealtad que luego ponen los emperadores Claro, o, sí. o estos loquitos ahí en el poder, estas pruebas de lealtad, porque pues obviamente iba a ser muchísima casualidad que lo mandara precisamente a él a sofocar la revuelta en Haití. Entonces es ahí cuando cae de la gracia de Napoleón, lo encarcelan, lo degradan a sargento, etcétera. Ya para este entonces, había nacido Alejandro Dumas, y Alejandro Dumas tenía 3 años cuando muere Thomas Alexandre, pero aquí la pensión que tenía Thomas Alexandre, o sea, que le dejan a la esposa, no era de general, sino era de sargento. Entonces era muy poco lo que tenía la esposa, o sea, la mamá Sí. de Dumas, para poder mantener pues, a la familia. Entonces es ahí donde empieza a, a cambiar el destino de Alejandro Dumas, hijo. Oye, pero incluso con todo esto, ahora que comentabas eso de que él era, o sea, realmente es un héroe francés. Estaba viendo que como que su nombre está grabado entre los héroes nacionales franceses en la columna 23 del Arco del Triunfo. Como quiera, sigue siendo un personaje. Yo siento que Sol es la que más lo ha reivindicado, la que más pelea para que este hombre sea reconocido. Y está bien, está bien. No es reclamo, solo quiero darle el crédito a Sol que se merece, hacia este hombre. Oye, Mira, pues, fíjate ¿qué que pasó? es muy interesante porque Anatole France, él decía que de los 3 Dumas, el más importante para la historia de Francia había sido Thomas Alexandre. Y sí, de hecho, en 1906 le hicieron una estatua que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, no, sí, creo que durante la Segunda Guerra Mundial. Este dato es incierto, amigos, pero fue destruida en alguna de las guerras mundiales. Ya ven que a los europeos les gusta ser un poco problemáticos. Este, y luego fue nuevamente, se le hizo otro monumento en el 2009. Entonces, que de hecho fue Anatole France el que recaudó el dinero o el que, no, o sea, el que le dijo a la gente, vamos a hacer una vaquita para hacerle una nueva estatua. Y en palabras del mismísimo Anatole France, dijo que tal existencia es una gran obra maestra con la que nada se puede comparar, pues ya que había arriesgado su vida por Francia y pues sí, era el más grande de todos los Dumas. Qué increíble. Estaba yo escuchando a Sol aquí embobada, porque en otras ocasiones seguramente recordarán que Sol llegó a hablar del abuelito de Dumitas y ahora sí ya tuvo un poco más de oportunidad de explayarse hablando de él. Creo que en tus historias como que ya tienes, una historia dedicada a él, ¿no? Sí, tengo historia dedicada a los tres, pero sí, tengo una especial, a pesar de que no es, en esa época todavía yo no les hablaba o no tocaba tantos temas de historia. De hecho, creo que inicio así la historia sobre Tomás Dumas, que no, mi cuenta no es una cuenta de historia, ay, cómo han pasado los años y cómo ha cambiado, pero les digo que no es una cuenta de historia, pero a mí se me hacía muy importante. eh, Hacer un especial de pues el papá de los Dumas. Y de hecho, en Francia es tan reconocido, o sea, y es tan importante que hay hasta estatuillas de Dumas, bueno, perdón, de Thomas Alexandre, hay figurillas, hay libros, hay películas, hay obras de teatro en su honor.
Y hay un libro de Thomas Rice, que se llama El Conde Negro, porque, bueno, esto lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante, el Conde de Montecristo realmente está basado en Thomas Alexander, Ah, que así les dicen, es que fue el héroe de la Revolución, un gran sargento, un gran guerrero, un gran general, y que es el verdadero Conde de Montecristo. muy bien. Y de Pues, hecho, ese libro del Conde Negro de Thomas Rice es premio Pulitzer. pues como contabas hace un momento, Dumas queda huerfanito a los 3 años y se van a vivir a otra parte y todo con su mamá. Y él tiene que abandonar los estudios porque, pues, con la pensión que les dejaron de su papá, pues, ya no es suficiente, pero afortunadamente Dumas era autodidacta y le encantaba leer, y él logra conseguir un puesto como pasante de un notario y empieza a ahorrar su dinerito para poder irse a París, porque eso siempre estuvo entre sus planes. Fíjate que aquí cuando se muda a París, y que empieza a trabajar como escribiente, él ganaba muy bien, ganaba 1.200 francos anuales, que bueno, en esa época para un chamaco era muy buen dinero. Y en lugar de gastarlo en bebidas, no voy a decir en mujeres porque sí, algo de eso había, pero en lugar de gastarlo realmente en la pachanga, como luego se caracterizó Alejandro Dumas, empezó a estudiar, como bien dices, siendo autodidacta, empezó a estudiar historia de Francia, fisiología, química, física, estudió idiomas, estudió clásicos franceses, pero ese dinero lo utilizaba para comprar los libros, para poder ser autodidacta, para poder tener todo este conocimiento. Sí, y fíjate que lo que comentas de que se vuelve escribiente es gracias a que tenía como una especie de padrino, por decirle así, o de protector, que era el general Freud, y él le ayudó a que consiguiera ese puesto con el duque de Orleans, porque aparte dicen que Alejandro Dumas tenía una letra preciosa, entre las cosas en las que era hábil, decían que tenía una letra súper bonita y que eso también le ayudaba mucho. Y es había gente que le ayudaba, que le quería ayudar porque era como decíamos detrás de cámaras, o me comentabas detrás de cámaras, porque, pues, su papá quedó en buenos términos con muchas personas y, pues, como que ya le echaban la mano ahí para que él pudiera tener una mejor educación. Y en esta época conoce Mary Catherine Laval, que es la madre de Dumitas. Sí, fíjate que no era así como que un noviazgo, o sea, no hubo un noviazgo, hubo una aventura, como diría la canción. Pero bueno, es que hay que como que posicionarnos mucho en esa época. El teatro era la actividad de entretenimiento principal en Francia en esas épocas. De hecho, pues recordarán La Dama de las Camelias, y pues ahí se conocían a muchas jóvenes, a muchas muchachonas, y pues Alejandro Dumas, joven, con un trabajo, viviendo solo, pues obviamente iba a decir, manitas, ¿pa' qué te quiero? Y ahí, pues no nada más eso, sino que ahí conoce el teatro, ahí nace su amor por el teatro, que ahorita Elisa nos va a comentar un poquito sobre eso, y es que conoce, entre muchas otras mujeres, a la mamá de Dumitas, que en un principio, pues, él no sabía que había tenido un hijo, pero de repente la mamá le dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí es tu hijo, güey, o sea, yo nada más estaba esperando a ver cómo crecía, y pues ni como para dónde hacerle, güey, porque o sea, es que es la jeta, o sea, todo el pelo murucho, los ojos saltones, todo absolutamente, o sea, mulato igual que el papá. Aquí Y los entonces, invitamos a hacer una pequeña pausa en este episodio, que vayan a Google y busquen a Alejandro Dumas y Alejandro Dumas hijo para que vean que son igualitos, pero sí, están pero, o sea, Dumitas era un poco menos moreno que él, pero, güey, o sea, sí, no hay estamos forma hablando de los franceses. O sea, sí, yo, por ejemplo,
No sé si eso, es que hemos iniciado estas grabaciones varias veces, chicos, para poderles traer la mejor información en la mejor calidad, pero yo no sé si esto se quedó, la parte donde comento que fue en mi época de amor por el romanticismo francés y por Alejandro Dumas, que empecé a estudiar francés o sea, mi maestra de francés es francesa y ella, pues tú la ves como buena mexicana, yo la veo así toda güerita. Yo la veo güerita. Entonces, pero ella me dice que no, que ella en Francia es morena. Entonces, esto viene una explicación para decirles, imagínense cómo veían a Dumitas. O sea, no había para dónde hacerle. Tendría que haber muchísima casualidad de que hubiera tenido un papá también con los mismos, Claro. con las mismas raíces que Alejandro Dumas. Entonces, bueno, ¿En qué época le tocó a Alejandro Dumas ser mulato? claro, Porque había muchísimo racismo y mucha discriminación hacia él. había, Bueno, o sea, hablando de su momento, había. le tocó en la escuela, incluso con compañeros de trabajo y todo, bastantes momentos de discriminación, al punto de que lo dibujaban y lo caricaturizaban con los rasgos, así de que, más bien, lo dibujaban y caricaturizaban exageradamente sus rasgos para humillarlo y burlarse de él. Y pues fue algo con lo que él tuvo que lidiar toda su vida, incluso ya cuando era así de que súper famoso, incluso después de muerto. Sí, y bueno, y te comentaba que agarró y dijo, no, pues, ¿saben una cosa? Pues como que sí es mi hijo, ¿no? Digo, pues Como como que que sí es esos mi hijo. ojos y ese pelo los he visto en el espejo. Ese pelo murucho, yo lo conozco. Entonces, agarró y dijo, no, pues, lo voy a reconocer. Reconoció a Dumitas y en lugar de ejercer su paternidad a como nos hubiera gustado esta historia, pues le deja a Dumitas a cargo de una de sus amantes, hasta que esta mujer le dice, güey, o sea, ejerce tu paternidad, cabrón, o sea, tu hijo es tremendísimo, porque aparte, pues Dumitas estaba en la edad, en los terribles 6, entonces él andaba de arriba para abajo. Entonces, si le dice, oye, ¿sabes qué? Ejerce tu paternidad porque tu hijo está cañón. Pero pues bueno, ahí lo tenían internados, que también era propio de la época, igual y hasta de esta época, pero nada más con los ricos, entonces yo diré que era propio de la época. Y pues bueno, nada, ahí es donde surge Dumitas y medio entra en esta historia, todavía no va a entrar de lleno, pero es más o menos en esta época que entra Dumitas al escenario en la literatura francesa. Y es que aparte, em, en esa época le tocaba que ya eres el papá, perfecto. Él se podía llevar a su hijito y educarlo él. Y mira, eso sí no se lo podemos negar, que sí lo tuvo en escuelas, le dio una buena educación y todo, porque pues sí lo hizo. Sí, 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 definitivamente. Y pues bueno, Pues Dumas llega al teatro, le toca ver una obra de Shakespeare que es Hamlet, y de ahí para adelante él decide ya de que, ¿sabes qué? Sí me voy a dedicar a la escritura, a la literatura, y posteriormente es que él, bueno, él ya escribía algunas obritas y así, él ya escribía obras pequeñas, novelitas y eso, pero no había tenido así como que un éxito relevante hasta que, pues, en 1829 presenta una obra que se llama Enrique III y su corte, que ya con le valió para entrar en el repertorio de la comedia francesa y ahora sí empieza a ganar mucho más dinero del que estaba ganando antes. sí, fíjate que en esta época, bueno, cuando inician esto del teatro francés, eh, no tuvo el recibimiento que él se esperaba tener. Eh, Alejandro Dumas, aunque fue autodidacta, fue un hombre muy culto, logró hacer las cosas, pero no tenía el éxito que le hubiera gustado, no tuvo el recibimiento. Y hubo un señor que él iba y dejaba sus obras de teatro a empresarios para que pudieran patrocinar, empresarios del teatro, para que pudieran patrocinar, le entraran con el dinero para las puestas en escena de sus obras.
Y pues todo el mundo lo rechazaba. Y él estaba así como que medio agüitado y todo, y dijo, "Ah, puta madre, o sea, ¿qué, cómo le voy a hacer?" O sea, no lo dijo así, lo dijo en francés, pero lo No, mismo. pero lo mismo. Lo mismo, pero en francés. Y dijo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Oigan, una disculpa para Maru, yo no sé si esto, ella siempre nos escucha en su camioneta, siempre nos manda las fotos de su camioneta. Yo no sé si está con sus hijos. Ya debo de empezar a pensar en sus hijos cuando haga mis comentarios, mis traducciones. Eh, bueno, el caso es de que empieza, le dice un empresario del teatro, le dice a Alejandro Dumas, le dice, a ver, no te me agüites, no se agüite, mijo, o sea, esto no es una carrera, la vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, así como la economía. Y le dice, pues sabes una cosa, eres joven, eres nuevo, nadie te conoce, o sea, apenas estás entrando en todo este mundo. Y es obvio que, pues, en el mundo del teatro, la gente por lo primero que se va es por el renombre de la persona. Tú no tienes todavía renombre. Entonces, mucha gente aplaude obras de teatro. En un inicio los convence el renombre que tenga ese escritor. Entonces, no te me agüites, tú sigue tocando puertas, tienes talento, sí tienes algo que dar, pero entiende que nosotros como empresarios, pues vemos el lado económico, no tanto, o sea, sí el lado de talento, pero también el lado económico, pero tú resiste. Cuando su padrino, el general Freud, muere, él le hace una elegía y es ahí cuando todo el mundo voltea a ver, porque el general Freud sí era bastante conocido en París, y es ahí cuando todo el mundo voltea a ver, porque, o sea, fue como que hablar de ese tema, es como si hicieras un video en redes sociales que es un tema en tendencia, pues mucha gente te va a ver, mucha gente te va a poner atención. La misma situación era con esta elegía del general Freud, y es cuando todo el mundo dice, ah, este muchacho tiene cosas que dar, o sea, cuando la manera en la que eligió las palabras, etcétera, pues ahí se dan cuenta. Pues sí, y Dumas comienza a escribir bastante al punto que ya tiene que contratar escritores fantasmas para que le ayuden porque tiene mucho trabajo. Entre ellos el más famoso fue Auguste Maquet, que Sol ya ha hablado de él, yo también he hablado de él en las historias o en TikTok, así ahí lo pueden encontrar. Pero en esta época Dumas ya tiene aprox 40 años, tiene ya años junto con Víctor Hugo siendo los líderes del romanticismo en Francia. Y pues ya con un Dumas maduro y pues muy famoso, llega ahora sí el libro que realmente lo consagra como el escritor más leído de Francia, al menos hasta ese momento, y es Los Tres Mosqueteros, porque además de que eh, en Francia se hace súper popular, también logra que Dumas se vuelva muy, muy popular en el extranjero. Y pues aquí pasa algo con Maquet, y es que Auguste decía que él fue el que descubrió la historia de D'Artagnan en la que Dumas se basó para empezar a escribir Los Tres Mosqueteros. Y pues bueno, resulta que la inspiración de D'Artagnan está basado en una novela titulada Las Memorias del Señor D'Artagnan, que fue escrita aproximadamente 150 años antes por el periodista francés Gatien de Courtils. Y pues bueno, resulta que este señor conoce a un tal Besmaux que resultó ser ex compañero de D'Artagnan en Los Mosqueteros. Y se cree que fue él quien le pasó todo el chismecito sobre pues este mosquetero que era muy, muy importante. El nombre real de D'Artagnan fue Charles de Batz de Castelmore, conde de o conde D'Artagnan, que él nació a principios de 1600 y se marchó a París usando el apellido de su mamá, que era D'Artagnan, por lo que en la capital se le conocía así. Y él quería hacer carrera en el ejército y gracias a su tío ingresó en el cuerpo de los mosqueteros, que era así que súper respetable. La, Les pedían como una especie de servicio social o algo así a ciertas personas, y ellos entraban al cuerpo de los mosqueteros porque era así como lo más de renombre, entonces mucha gente de posiciones muy altas estaban entre ellos, y pues resultó que el tío de Charles era amigo del comandante de los mosqueteros y pues le ayudaron a entrar, y este comandante de los mosqueteros en la obra de Dumas es conocido como el señor de Treville. Pues
D'Artagnan, junto con otros de sus compañeros mosqueteros, tuvieron mucha acción. Hubo guerra, hubo asedios y de todo. Pero pues realmente el D'Artagnan de la vida real no era tan similar al de la obra de Dumas. Personalmente me quedo con el de la novela porque pues sí, sí son bastante diferentes. Y siempre es buen momento para recordarles que existe la serie de Los Mosqueperros que está basada en la historia de los mosqueteros y es buenísima, está padrísima para que se la pongan a sus niños, a sus sobrinos, a quien quieran, porque la verdad es que la onda está bien padre. Y pues bueno, si ya terminaste de hablar de los tres mosqueperros, pues yo voy a hablar de El Conde de Montecristo. Ya, este realmente a mí me emociona mucho porque a pesar de que ya pasó mi hype del Conde de Montecristo, pues me emociona mucho por fin cumplirle a las tres personas que nos escuchan, a las tres personas que nos escuchan para hablarles de Dumas, bueno, de los Dumas, del Conde de Montecristo, etcétera. Y pues bueno, esta fue como muchas novelas francesas del siglo XIX, fue publicada por folletines, de hecho fueron 18 folletines que fueron publicados a lo largo de 2 años. Eh, Aquí entra en escena, bueno, desde hace tiempo ya había entrado en escena Auguste Maquet, que fue uno de los escritores fantasmas, o como se le decía antes, los escritores negros que había contratado Alejandro Dumas, porque le pedían muchísimo trabajo, o sea, no le pedían mucho trabajo de quiero que me contrates, sino le pedían muchísimas obras a Alejandro Dumas, mucho más de las que él hubiera podido realizar, totalmente solo. En este punto que mucha gente está en contra de los escritores fantasma y cómo hacer esto, o sea, realmente es como si fuera un muralista. O sea, los muralistas sí tienen la idea y todo, son los artistas, pero pues bueno, luego tienen muchos trabajadores que hacen ciertas partes del mural. En este caso, lo que hacía Auguste Maquet era que ideaba más o menos como que un esqueleto, pero, o sea, Alejandro Dumas llegaba y le decía, a ver, quiero hacer una historia, ahorita vamos a hablar las inspiraciones que hay detrás de El Conde de Montecristo. Alejandro Dumas le decía, oye, mira, ve, tengo esta idea y más o menos desarrolla, ¿no? Entonces, Auguste Maquet lo que entregaba, así como todos los otros escritores, o sea, él era el más famoso porque es la mano que está detrás de Los Tres Mosqueteros, detrás de El Conde de Montecristo y no sé cuál otro más. Le dice, quiero que me hagas un esqueleto sobre esta historia, Auguste Maquet se le entregaba, pero en realidad toda la pasión, toda la aventura, todo el feeling se lo ponía Alejandro Dumas, no se lo ponía Exacto. nadie más. Y tan ¿Recuerdas? es así, Ah, ¿eh? ¿recuerdas que platicamos hace mucho de Dickens, de que justamente lo habían contratado para que le diera eh, en unas historietas, unos dibujos que a Dickens lo contrataron para que les pusiera así como que una pequeña historia y al final dejaron los dibujos de lado y solo se quedaron con la historia de Dickens? Es básicamente algo Sí. muy parecido a esto porque ellos, o sea, ellos eran los que desarrollaban por completo y explotaban la historia. Sí, y tan es así que cuando ellos se pelean, que de eso vamos a hablar en un ratito más, cuando ellos se pelean, Auguste Maquet quiere lanzar su carrera o sea, como escritor, como tal, y pues no tenía ese feeling, o sea, no tenía ese toque que siempre Exacto. tuvo Alejandro Dumas, papá. El caso es que, bueno, pues lanza estos folletines y es muy chistoso porque Alejandro Dumas no es como que ya había desarrollado toda la novela y la iba publicando de a poquito, pues porque era la manera económica de publicar en estas épocas. De hecho, todavía hasta, no sé si principios de este siglo, finales del siglo pasado, no había edición íntegra o sea, en un solo tomo en Francia no había una de Conde de Montecristo, siempre te los venden por muchos tomos chiquitos. Pero bueno, continuando con este tema, Alejandro Dumas escribía, no sé, el primer folletín y veía cómo reaccionaba la gente. Y conforme iban reaccionando, él iba pues poniendo
o cambiando la historia, o sea, él se iba manejando, pero para irle dando gusto al público y que la gente lo siguiera consumiendo. Se hacía mucho el estilo de que recibían las cartas de los lectores, veían más o menos qué opinaban, etcétera. Entonces, ahí iba modificando o cambiando o haciendo la historia Alejandro Dumas. Entonces, van a ver muchas cosas que en las ediciones originales o las primeras ediciones en las que se fue publicando, no tenía cierta continuidad, algunos detalles, ¿no? O sea, no quiero decir como que, ay, era una porquería, no, sino ciertos detalles les faltaba cierta continuidad que con el tiempo, con las ediciones, incluso el Conde de Montecristo fue hasta los años 80 que hubo ya una edición especializada, hubo un especialista francés en Alejandro Dumas que hizo una edición revisada y modificada, corregida en francés, o sea, ni siquiera en inglés o en español, sino en el mismo francés, obviamente actualizando el idioma, como una serie de cosas, ¿no? Que se le hizo. Pero pues bueno, aquí lo interesante de este libro es que pues no nada más es que haya sido adaptado a 20,000 idiomas, que haya sido adaptada a cine, a teatro, de hecho cuenta con más de 1,800 ediciones diferentes, sino los temas que toca y la época. Es curioso porque aunque el tema principal es la venganza, la justicia, la traición, todo eso, al principio del episodio les estamos diciendo como este libro de la biografía de Thomas Alexandre dice que él es el verdadero conde de Montecristo. Pero pues si nos ponemos a revisar, hay varias inspiraciones que dieron pie al conde de Montecristo, a la novela, y es que había un policía, un excomisionado que era el jefe de archivos de la policía en esa época, que tenía un expediente al que tuvo mano Alejandro Dumas, que era de un zapatero que se llamaba François Picot, y él iba a casarse con una mujer muy rica, pero como él tenía 4 amigos, entre comillas, que estaban muy celosos porque sabían que si él se casaba con esta mujer, pues su suerte iba a cambiar, iba a tener mucho dinero, iba a tener muchos lujos, y pues ellos se pusieron muy celosos y lo acusaron de que era un espía. Y él pasó 7 años en la cárcel. Y ahí estuvo casi, o sea, con el coraje, él se enteró ahí de que los amigos lo habían traicionado, etc. Y ahí conoce y se hace amigo de otro preso que ya moribundo le dice que él tenía un dinero escondido en X lugar, y ya fue que él sale y regresa a París con otro nombre, o sea, toda la historia del Conde de Montecristo, ¿no? Y se dedica, pues ahí a ver, a vengarse, a cambiar su vida y todo, pero a diferencia del Conde de Montecristo, de Edmundo Dantes, este hombre pues fue secuestrado y lo desviven más tarde, entonces su historia no terminó como la del Conde de Montecristo, con una venganza en victoria. Eh, y pues bueno, otra historia también que toma la inspiración Alejandro Dumas es la de Jean-Paul Vendy, que era un noble francés que se peleó en la Revolución Francesa y que también fue encarcelado y acusado de traición. Pero pues bueno, esta historia es más bien como, bueno, no exactamente, sino parecida a la de su papá, que pues era un general de la Revolución Francesa, y pues Napoleón se le cruzan los cables como a todo loquito en el poder, y pues lo manda a la cárcel. Y pues bueno, si ustedes están preguntando, oye Sol, ¿y qué edición recomiendas del Conde de Montecristo? Porque yo sé que al menos una de las 3 personas se lo está Por preguntando, supuesto. y definitivamente la edición definitiva en español es la de Navona. Carísima, por cierto, pero es la que yo recomendaría. Es una edición revisada por Juan Ramón Montreal. Y sí, se considera la mejor edición. De hecho, hay 3 ediciones que son las corregidas y las que están certificadas por, no sé, los amigos de Dumas, una cosa así. Se digo los amigos de Dumas porque la asociación
oficial de Marcel Proust es Los amigos de Proust. Entonces yo no sé, digo, Los amigos de Dumas que es la edición francesa que les estoy diciendo de 1981. La italiana no les voy a decir, obviamente no les voy a decir el nombre, y pues esta edición en español que es la de Navona. Entonces son tres ediciones, una en francés, una en italiano y una en español. Oye, pues te puedes reír por eso de lo de los amigos de Dumas, pero sí hay una asociación que se llama así y que justamente tiene su sede en el castillo de Montecristo, que fue el Fíjate. castillo que tenía. Fíjate que el próximo año va a salir una película del Conde de Montecristo y en esta ocasión es con Sam Claflin, el muchacho que hace de, ay, no recuerdo su nombre, en la película de Yo antes de ti. Fíjate, ahora que mencionas esto, hay una película que se hizo muy famosa del Conde de Montecristo que es una basura. O sea, si la encuentran, eso es una porquería. O sea, de cuenta Ay, que o sea, yo entiendo que va a haber un punto en el que las adaptaciones cinematográficas o de series, pues son eso, son adaptaciones y que no puedes pasar la literatura al cine o a la pantalla tal cual, sino tienen que haber ciertas modificaciones. Ay, pero estos vatos de la película sí se pasaron de lanza porque ponen ¿qué ponen? Que el hijo de la exprometida era en realidad hijo de Edmundo Dantes y que, ay, pura ¿acaso cochinada. estás hablando de la película donde sale Henry Cavill jovencito? Ay, o ¿Te me hace sea, no pensar? sé. Ay, pero es que ni Henry Cavill la salva. Sí, se me Mira, hace que sí sé cuál dices. yo te voy a decir lo mismo que le digo al señor Jacobo Antonio. A mí no me importa si actúa o no actúa Henry Cavill. A mí con que me manden sus fotos estoy más que servida. Pero bueno, Prosigamos. alejándonos un poco del tema, hay una adaptación, o sea, de verdad va a parecer broma, pero no lo es. Hay una adaptación mexicana de los años 50, creo yo. Yo lo vi en Claro Video hace muchos años cuando tenía mi hype del Conde de Montecristo, que no manchen, o sea, qué buena adaptación, o sea, como adaptación está súper bien hecha. Desgraciadamente eran esas películas que les daban 5 pesos y me regresas el cambio para la producción, que tal cual, o sea, ves el fondo no sé, el mar de la Marsella y todo eso, y se los juro, es un papel peyón pintado por niños de 3 años, o sea, pero a ver, es muy buena película, o sea, realmente está muy bien hecha, vale la pena, pues rescatar estas joyitas del cine mexicano, Imaginen que es el teatro o el ballet. Ya ves que luego mueven las tal escenografías. cual es, Oye, así. retomando un poco lo de Dumas y su vida en esta parte, él ya, Retomando el tema, sí, retomando el tema principal de este podcast, en esta parte ya, Dumas junto con Víctor Hugo tienen años siendo los líderes del romanticismo. Aquí ya Dumas es súper famoso porque aparte, si no estoy mal, sacó Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo más o menos al mismo tiempo. ¿Te sí. imaginas estar en esa época y estar esperando que... No, o sea, ¿te imaginas en esa época vivir en Francia y poder ir a su casa a tocarle la puerta y Dios pues mío, seguramente sí. andaba ebrio y te decía, sí, pasen, que no sé qué, o sea, Qué eso guapa es lo que eres, amiga. nos debemos de imaginar. O sea, era una época en la que salías a las calles de París o colabas en alguna tertulia literaria y te podías encontrar con Dumas, Dumitas, Víctor Hugo, ay, hay una historia de Verne buenísima, pero pues bueno, continúa, Con continúa. Dumitas, con Dumitas. Sí, no, con Dumas Eh, papá y Ah, con bueno. Dumitas. Es que te digo, o sea, era una época en la que todos estaban ahí, o sea, Sí, sí, todos, sí, todos, sí. todos. Pues en 1847 es que Dumas funda el Teatro Histórico. Esto es en febrero. Pero miren, aquí la lana sobraba, así que en julio él ya crea su residencia, que es el Castillo de Montecristo. Y ahí es donde les comentaba que más adelante se convierte en la sede de la Asociación de Amigos de Alejandro Dumas. Y el siguiente año, que es en el 48,
Ya aquí Alejandro Dumas, hijo, o sea, Dumitas, ya tiene como 24, 25 años, que este niño quedó un poco como traumatizado por cómo por cómo lo separa Dumas de su mamá, y de ahí él empieza así como que le crea mucho ese conflicto, o bueno, no conflicto, sino que le hace mucho el notar mucho los sentimientos de su madre a la hora de que lo separaron, y de la gente que es como menospreciada y discriminada, porque, pues, Dumitas, pues, ya lo dijimos hace un rato, también traía toda la estampa del papá, entonces él también sufrió bastante, discriminación y racismo. Y en el 48 publica La dama de las camelias y también se vuelve un súper exitazo, pero para esto, Dumas andaba de viaje, creo que fue cuando andaba en Argelia, por ahí andaba él, ya ven que ya Dumas fue una persona que viajó mucho. Creo que en esa época es cuando él anda en Argelia y cuando vuelve a París, se topa con la sorpresa de que su hijo es así de que: "Quítate papá, porque acabo de llegar". Mira, fíjate que es interesante esto de lo de su viaje de Argelia, porque antes de que Dumitas se fuera, para empezar, bueno, a ver, uno de los chismes es que Dumitas o sea, eran enemigos Flaubert y Dumitas, porque Flaubert decía que Flaubert era así como que muy moralino, que era un cascarrabias, un rabo verde, también un cascarrabias, pero Flaubert decía que el arte tenía la misión de denunciar situaciones sociales y políticas, y uno tenía o sea, tenía una misión el arte. Y Dumitas decía, güey, no, o sea, es así como el meme de TikTok, ese en tus tiempos, en los tiempos de los cavernícolas. Y decía, no, güey, o sea, si quieras hazlo, pero también el arte puede ser entretenimiento. Entonces ellos se llevaban muy mal y hablaban mal el uno del otro, pero en esta época, hacía como heredó el pelo murullo del papá, Dumitas también heredó pues el amor al arte. Y pues bueno, a diferencia de Alejandro Dumas, Dumitas sí tuvo un papá que a lo mejor no estuvo presente, no le dio amor como tal, al menos no de niño, o sea, su amistad o Su relación su ya relación se fortaleció una vez que crecieron, una vez que pues ya tenían los mismos gustos, entre la literatura, el teatro, las mujeres, la parranda. Y y ahí es cuando él se va al teatro y conoce a su talón de Aquiles. ay, qué bueno que la conoció, oye, la verdad yo estoy muy feliz por eso. Pues sí, porque si no, no hubiéramos tenido una de las obras más maravillosas. Y pues bueno, aquí en esta época, conoció a Marie Duplessis, que ella era una de las cortesanas más famosas y hermosas de la época. Pero pues obviamente, así como era famosa y hermosa, pues obviamente tenía hombres que pues le daban, o sea, mucho más ricos que que Dumitas, y que la tenían viviendo con los lujos como si fuera una mujer de la aristocracia, o sea, ella vivía con todo el lujo del mundo. Entonces Dumitas, él se enamoró de ella perdidamente y él le decía, oye, ¿sabes qué? Pues no Podemos tengo vivir de ambos. dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. O sea, ya vean desde cuándo estaban las películas de Juan Gabriel sonando en Francia. Y pues Marie Duplessis le dijo, pues sí, vato, pero de amor no come el perro. Entonces, pues este pelito, o sea, como que quién pompó, o sea, imagínate. Y Dumitas le decía, no, güey, yo te amo, eres el amor de mi vida, o sea, yo te voy a querer. Pero entonces, como que ella sí está enamorada de él, pero tal cual como el libro, ella le decía, o sea, si tú me amas, me vas a aceptar como soy. Entonces, hay muchas cartas donde, muy interesantes, están muy buenas. Yo les voy a recomendar el libro de La Dama de las Camelias, pero en la edición de Edimat, porque viene una introducción. Edimat casi no hace introducciones, es raro, de hecho tiene muy mala reputación, pero ese libro de La Dama de las Camelias tiene una introducción buenísima, porque ahí me enteré de muchísimas cosas muy interesantes. O sea,
cómprenla y léanla. Pues ahí nos explica y nos pone las partes de las cartas de Amandine Duplessis con Dumitas, y donde ellos, no, pues, o sea, una cosa que tú dices, güey, yo no sé Mire, ni... mire, la dejaron sin palabras. Sí, sí, porque es que están muy bien hechas, y ya el caso es de que le dice, no, pues es que ya, no, aquí terminamos y tú te vas por allá, yo voy por acá. Y es cuando se va a Argelia con el papá. En este viaje de Argelia está súper interesante porque en ese viaje, o sea, ahí se va con Auguste Maquet, se va con su hijo, porque el ministro de Francia, bueno, uno de los ministros de Francia, le dice que hiciera un diario de viaje sobre Argelia para aumentar la popularidad de Argelia, que todo el mundo se quisiera ir y todo eso, pues porque como lo tenían ahí invadidos estos güeyes, pues adelante. Pero él tenía, bueno, Alejandro Dumas tenía antes una invitación a una boda en Cádiz. Entonces, pues como ya era súper famoso y podía darse los caprichos que le da la gana, le dijo al ministro, bueno, sí voy a ir, pero me vas a poner un barco de tantos pies, y con estas especificaciones, con estos empleados, me vas a pagar 10,000 francos para el viaje y me va a llevar primero a Cádiz, de ahí me va a llevar a Argelia. Y es que hacen ese viaje los tres, y de regreso es que se entera que Amandine Duplessis se había muerto. Entonces Dumitas queda hecho trizas, y es que empieza a escribir La Dama de las Camelias, pero como el romance entre Dumas y Amandine, bueno, entre Dumitas y Amandine fue, pues todo mundo lo sabía, o sea, era el chisme, era la comidilla en la sociedad teatrera de Francia en esa época, todo mundo sabía quién era quién. Cuando se escribe ese libro, puta, todo mundo lo devoró, o sea, por eso tuvo tanto éxito La Dama de las Camelias, porque todo mundo sabía qué es lo que o sea, quién Y es era que, ¿sabes quién. qué? Si no mal recuerdo, ya hace un buen rato que no lo leo. Bueno, en el libro La Dama de las Camelias, Alejandro Dumas sustituye su nombre por el nombre de Armand Duval. O sea, casi nadie sospecha. Y cuando va mencionando a otros personajes de la aristocracia de Francia o personajes importantes, es, por ejemplo, Sol y ya, hasta es como que, güey, ya todos sabemos quién es, ya pon el nombre, no importa. Sí, de hecho, a Marie Duplessis le puso Alphonsine Plessis en la... No miento, En el ese era libro su es nombre real. En la novela se llamaba, ¿cómo? Marguerite, Marguerite Duval, ¿no? no, Duval es él. Ella Ah. es, ahorita te digo. Bueno, sigo contando. Sí, El caso es que todo mundo sabía quién era quién, tuvo tantísimo éxito. Yo siento que Dumas papá decía, "Ah, mi hijo me va a sacar de la pobreza", porque pues ahí es donde empieza a tener sus problemas financieros. Bueno, un poquito después. Pero este libro llega, ay, es que es tan hermoso esta parte, porque me encanta cómo se van conectando todos. Yo siento, o sea, uno siempre dice, ay, cómo me hubiera gustado vivir en esa época. No, güey, no hubiera sido nadie, no tienes ingenio para nada, o sea, olvídalo. espera, Igual y ni siquiera sabrías leer. ya sé, ay no, qué horror. Es Marguerite Gautier. Ah, bueno. Es El él. chiste es que ese libro llega a una mujer en Rusia, a la esposa de un aristócrata ruso, y ella se enamora de la novela y dice, yo necesito conocer a este tipo. Y los rusos, que siempre han sido, bueno, en esa época eran tan excéntricos, así Sí. demasiado perifolledos. Entonces agarró el marido y le dijo, claro que sí, mi amor, lo que tú quieras, lo que tú digas, que no sé qué. Y le llevan a Dumas. Lo que no sabían es que no contaban con la astucia ni de la aristócrata ni de Dumas, porque empiezan un romance, un apasionadísimo romance, y huyen a Francia. Pero el marido pues la manda a buscar y le dice, güey, o sea, o te regresas o esto se arma, o sea, no sé, o un segundo Troya, güey, o sea, literal, o sea, repetimos la historia, ¿no?
Y se regresa a ella porque dice, pues sí, güey, o sea, yo ya vine a Francia y vi que este güey no tiene pues los lujos a los que estoy acostumbrada, y pues ya todo fue parte de la aventura, ya me regreso a mi casa, aquí no pasó nada, pero pues Humitas era un joven enamorado, Ah, este, otra vez. otra Algo, vez, algo más tuvo que haberle sacado al papá, claro que sí. sí, era un joven enamorado y pues no aprendía el muchacho. Entonces se fue a la frontera del pueblo donde vivía porque él ya no podía entrar a esa zona, lo mataban. Entonces se fue a las afueras de ese pueblo y yo creo que, bueno, no voy a inventar. Exactamente no sé cómo se llama el pueblo, pero ahí pues se puso a curiosear y fue con un anticuario, bueno, con un güey que vendía cosas de libros, de viejo y todo, y consigue las cartas de amor de Chopin con George Sand, Ok. todas las cartas que ella le mandaba a Chopin. Entonces, George Sand era famosa y todo, o sea, sí era muy conocida ya, muy respetada, pero no se conocían ellos dos. Entonces, él las compra y dice, pues, o sea, como que se le hizo interesante, pues, de decir, ah, pues qué chingón, o sea, si yo voy para allá, pues ya se las llevo de una vez. Entonces ya fue que la contacta, aprovechando, pues, ven burro y se les antoja viaje. Pues aprovechando y ya fue que la conoce. En ese momento ya se conocían con Julio Verne, o sea, ya eran muy amigos. Y oye, George, así con el teléfono, oye, un WhatsApp, le dice, oye, aquí tengo algo que es tuyo, chava. Y pues ya se hacen muy amigos y de hecho George Sand cuando conoce a Julio Verne es la que le dice, oye, ¿qué te parece una novela que vaya por aquí, por aquí, por aquí? Y es ella la que le da la idea para hacer 20.000 leguas en viaje submarino. Librazo, por cierto. Sí, pero pues bueno, no sé si quieran saber la historia de cómo se conocen los Dumas con Julio Verne, porque es que les digo, o sea, son de esas cosas que tú dices, Y es que era otra época, sin duda, eran que te otros. voy a decir, seguramente en la actualidad pasa lo mismo y en 100 años van a decir, ¿cómo me hubiera gustado vivir en esa época? No, güey, hubiera sido como nosotros, que estamos en modo fan y ni quien nos pele. Esperando que en la feria del libro traigan a Rosa Montero. Sí, no, 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 o sea, ni se ilusionen. O sea, si alguien en el futuro nos estaba oliendo, iba a decir, si alguien en el futuro nos está escuchando, pues no, güey, no, aunque hubieran vivido en esta época, no es así de fácil, jóvenes. Pero pues bueno, la historia con Julio Verne es mucho más sencilla. Julio Verne se había ido a París a estudiar Derecho en la Sorbona y él ya le gustaba pues frecuentar estas tertulias literarias y es ahí donde iba. Dumas, pues Alejandro Dumas era fanático de la cocina. Entonces, en esa época, pues Dumas iba bajando las escaleras de la casa de donde era la tertulia y Julio Verne la iba subiendo, Julio Verne iba subiendo y Dumas iba bajando. Entonces, em, espérame, ya. Bueno, y en ese momento Verne tropieza con un señor que era todo así gordito y todo, no se disculpa pero todavía se voltea con Alejandro Dumas y le dice, seguramente usted sí que ha cenado bien en esta noche porque iba todo gordito. Y entonces agarra y Dumas así como que pues, me vales madre, güey, eres un pinche chamaco cagado. Porque Perdón, hijos de aparte, Maru, no me interesa, joven. Eres un joven poco conocido. Yo es que soy quien soy. justamente hay una persona que describe a Alejandro Dumas y dice de que si lo pudiera describir, ahorita que dices eso, me lo recordó mucho. Mira, permíteme. Bueno, en lo que lo checas, agarré y dice, claro que sí he cenado muy bien porque me acabo de comer una tortilla de tocino a la nantecina.
Entonces, pues Julio Verne era de Nantes. Así es. Y Julio Verne, así todo indignado, le dice, las tortillas nantesinas, o sea, tortillas es como la tortilla española, pero versión Nantes. Ujú. Dice, las tortillas nantesinas de París valen nada, dice. Hay que echarles azafrán. Sí entiende a lo que me refiero, ¿no? Y ya le dice, así que usted sabe hacer tortillas nantesinas. Y dice, claro que sí, con la receta que debe de ser. Y dice, ok, pues a pesar de que eres un insolente, dice, y te exijo una satisfacción, porque aparte de esos eran los duelos en esa Sí, época. claro. O sea, si no lo saben, pues vean Los Simpson, yo lo aprendí ahí. Entonces le dice, le exijo una satisfacción y aquí tiene mi tarjeta para que me vaya a ver a mi casa y me prepare unas tortillas nantesinas. Es que no desaprovechaba. Es que aparte yo me lo imagino todo gordito diciendo eso, pero aparte de esos gorditos que camina hasta con las, así como que de lado, o sea, meneándose de un lado a otro, y aparte le exijo una satisfacción, aquí tiene mi tarjeta y vaya a ver a mi casa para que me prepare unas tortillas nantesinas. Entonces, cuando Julio Verne llega a su casa, llega con su, o sea, con su roomie, y le dice, güey, no, ¿qué crees que acaba de pasar? Me pasó esto, y adivina qué nombre tenía en la tarjeta. Dice, Alejandro Dumas, güey. O sea, es que imagínate la impresión de Julio Verne. Obviamente no es como ahora que todos tenemos foto de los escritores, o sea, en esa época pues no era común, a lo mejor una caricatura, pero pues no es nada como verlo en persona. Entonces cuando lo vio y cuando vio la tarjeta y vio que era Alejandro Dumas con el que se había peleado y que lo había invitado a su casa para que lo fuera a cocinar, no hombre, y agarró y obviamente fue que que Alejandro Dumas le presenta a Dumita, se hacen amigos y le dice, oye, pues tú tienes muy buen genio, o sea, en las pláticas ya y todo eso, y Claro. fue que Alejandro Dumas le dijo, no seas abogado, vas a cometer un gran error, sé escritor. Y fue Alejandro Dumas el que le dijo, nunca ejerzas, vete de escritor. Y pues gracias a eso gracias a la insolencia de Verne. Sí, sí, de cuando era joven. Fíjate que hubo, no recuerdo quién era, no les voy a decir el nombre porque no lo puse por aquí, pero a Dumas lo describían como el ser humano más generoso y con el corazón más grande del mundo. Era la criatura más deliciosa y egoísta sobre la faz de la tierra. Su lengua era como un molino de viento. Una vez que se ponía en marcha, nunca sabías cuándo iba a parar, especialmente si el tema era él mismo. Es que era todo un personaje. Fíjate que Sí. aparte, bueno, ahorita que comentaba lo de la cocina, de que él era muy fan de la cocina, cuando Dumas fallece, él tenía un proyecto que era escribir un libro de cocina, recopilando muchas recetas de los lugares donde él viajó, porque como les decía, él fue a Suiza, Rusia, Italia, Argelia, España, Francia, Bélgica, incluso fue a Tierra Santa. Entonces, pues comió en muchísimos lugares, probó muchísimas cosas y como, lo pueden ver en las fotos, él era fan de la comida y de la bebedera, pues él tenía mucha experiencia para escribir su libro de cocina. De hecho, el libro salió publicado en español también y se llama Diario de Cocina de Alejandro Dumas. Y bueno, por si se lo preguntan o si no se lo preguntan y si les antoja hacer o cuando me invitan a sus casas a hacerme algún buen desayuno, la receta de la tortilla nantesina son huevos, tocino y el truco de Verne era que se le añadía azafrán a los huevos ya una vez que estaban batidos. Entonces, pues bueno, Qué ya bien, tienen ahí la receta. excelente. Bueno, pues todo era jijiji, jajaja en el mundo de los Dumas, bueno, sobre todo Alejandro Dumas, papá. Pero en el 48 hay una guerra porque en ese momento, pues, es que el siglo XIX en Francia fue muy movido, digamos. Tenían reyes, luego era república, luego tenían un emperador y todo. De hecho, o sea, llegó un punto en el que nuevamente hubo un Napoleón emperador en el poder, que fue el sobrino de Napoleón I, Napoleón Le Petit, que de hecho
Bueno, es que me salgo un poquito del tema, pero cuando luego vemos Napoleón Le Petit, que no sé qué, mucha gente cree que se refieren a Napoleón I, pero no, se refieren a Napoleón III, que fue el que estuvo en el poder cuando se exilió Víctor Hugo, cuando los impresionistas, etcétera, que es como que de la mitad del siglo XIX para adelante. Pero bueno, antes de eso, a finales de los 40 del siglo XIX, había un rey de chocolate, un rey muy malo. Estaba en el trono Luis Felipe y pues obviamente los franceses dijeron no, o sea, no queremos un reino, o sea, ya sé que dijimos que sí y te elegimos, pero ya no te queremos porque eres un tirano. Entonces se hizo una revolución que fue en 1948 a la que Dumas apoyó. Entonces, este mismo rey que lo había nombrado el bibliotecario mayor del palacio, pues de repente cuando ve a Dumas luchar en su contra o apoyar, no luchar, sino apoyar las causas en su contra para que él fuera derrocado, pues se queda, o sea, eres un traidor. Que sí, acaba el reinado de Luis Felipe, pero pues como bien sabemos, aunque se acaban este tipo de poderes, siempre quedan ciertas manchas. Y pues bueno, no sabemos si karma de malagradecido, mujeriego, borracho o qué. Ahí empiezan todos los problemas, porque es cuando se pelea con Auguste Maquet, que lo lleva a juicio, pierde el juicio Alejandro Dumas, porque Auguste Maquet decía, güey, es que, o sea, tú te aprovechaste de mí, o sea, abusaste de mí, de mi nobleza, que no es tanto así, o sea, sí hubo un momento en el que Dumas le dijo a los editores que lo pusieran como coautor en algunas de sus obras, pero los editores decían, güey, no, ni al caso, o sea, ni figura en la industria Claro, de la literatura. Y fue el que pierde y no sé cuántos miles de francos tenía que pagar. casi 150,000, más o menos, que tenía que como que tener 10 años, por Ajá, ejemplo, ajá, ajá, ah, ajá. máximo para terminar de pagarle a Maquette. Exactamente, entonces, pues ya de ahí fue donde empieza a tener ciertas, pues hereda lo del abuelo, de que lanzaba ciertas empresas y todo iba, fracasando y pues ya lo que le dejaba la literatura no le daba, porque pues tenía que mantener el castillo, quería tener su estilo de vida, o sea, eran tantas Sus cosas, novias, sus novias, sus otros este, hijitos. sí, no, o sea, no le daba la lana para. Incluso en esta época es cuando también el teatro el teatro histórico que había fundado también, ¡pum!, a la bancarrota. Sí, 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 pobrecito. Sí, luego ya de ahí pues se va a Bruselas, medio a lamerse las heridas y a tratar de organizar su vida porque pues, ya entre Maquette y los demás a los que les debía, porque, o sea, es lo que les decíamos, todo lo que él habrá ahorrado se mega multiplicó en todo el dinero que tenía y lo despilfarró. Decían que cuando el Open House de Montecristo, o sea, fueron más de 600 personas las que invitó, porque él invitó a todo París, pero no todo París se lo tomó tan en serio, pero aún así, o sea, hacía fiestas tan grandes que era imposible que pudiera seguir costeándolas, aunque escribiera todos los libros que quisiera. Sí, de hecho, o sea, hasta sus últimos libros publicados en vida, la gente realmente siguió leyéndolo, admirándolo, o sea, realmente lo querían muchísimo en Francia. Desgraciadamente, pues ya el dinero pues No le no le rendía. daban, claro, sí, 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 no. Y bueno, ya de ahí él se refugia en su casa de campo ya cuando estaba muy viejo, y estaba enfermo, ya estaba viejo y todo, se refugia en una casa de campo y pues ya no podía, en esa época estaba la guerra con Prusia, entonces pues bueno, él ya se queda ahí y ahí muere. Y es que, ¿sabes? Como que sí fue una racha de lo que platicabas de Luis Fernando en adelante, porque también apoya a un italiano de apellido Garibaldi, lo apoya así como que en las revueltas para unificar Italia, creo que era,
Sí, 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 Y, el unificador de Italia, y en ¿no? esa época también le censuran todos sus libros de parte de la iglesia a él y a Dumitas, no nada más y vaya, empieza un ciclo de decadencia. Sí, pobrecito. Y pues bueno, es cuando, bueno, ya muere y todo, y pero en vida, fíjate, en vida publicó aproximadamente 300 obras. O sea, entre novelas, cine, pero cine, Ah, no, es que ni un visionario. entre novelas y teatro, publicó 300 obras. Pero también era tal su fama, o sea, era tan popular, que también se le atribuyeron muchas que Ay, ni al sí, caso. O sea, entre esas está Ivanhoe, que es de Sir Walter sí. Scott, que él la tradujo. ¿Y sabes cuál se le atribuye también Robin ¿Cuál? Hood? ¿Qué? Sí, se le atribuye No a Robin manches. Hood y no, nada que ver. De hecho, hasta la fecha siguen saliendo publicaciones de Robin. Eso me lo dijo María, me lo contó, que hasta la fecha siguen saliendo publicaciones del conde de Robin Hood con el nombre de Alejandro Dumas. Igual Ah, otra que se le atribuye es El hombre de la máscara de hierro. ujú, sí, y sabes Es, también la que, mira, pero esta yo siento que ya fue con alevosía. Una novela que se titula La mano del muerto, que ay, la sí. anunciaban como una continuación del cuento Ujú. de Cristo y, o sea, ahí sí siento que era Sí, fue totalmente trampa del planeado. escritor. Exacto, sí, exactamente, para poder seguir vendiendo y vender al nivel que vendía Alejandro Dumas, porque podías vender Sí, 100 sí. 100 libros, pero, pues, ya con el nombre de Dumas vendías 100,000. Sí, esta fue trampa del escritor, así que si el Sí, escritor nos está escuchando en el más allá, ¡bú, bú! exacto. Los restos de Dumas quedan en donde fue su pueblo natal, en ese cementerio, y hasta el 2002 es que el presidente francés, que en ese entonces era Jacques Chirac, ordena que fuera sepultado en el Panteón de París y comenta, esto es realmente, nos tardamos tanto en hacer esto eh, por el racismo que todavía había en la sociedad francesa. Y pues bueno, que Francia había tenido muchísimos escritores ilustres, pero pues realmente Alejandro Dumas es el referente más grande de la literatura francesa. Sí, bueno, yo no sé si Alejandro Dumas o Víctor Hugo, pero pues Sí, quién sabe, o sea, es que son escritores que marcaron toda una época, bueno, yo creo que sí, fue una generación muy importante en la literatura exacto. francesa. Y ¿sabes qué? Sobre todo porque después de la Revolución Francesa hubo mucha alfabetización en Francia. Entonces, toda esta gente que era originalmente, pues eran muy pobres, pero tenían el acceso a alfabetizarse, buscaban darle uso a esta nueva habilidad que tenían, que era leer. Entonces, por eso es que salían estos folletines que eran accesibles, que eran baratos, etcétera, porque la gente de todas las clases sociales leía realmente, porque pues, era de las pocas actividades que podían hacer. Y pues nada, sí, muere. No se le dio unos honores en su muerte, como sí se le dio a Balzac, como se le dio ni se dio a Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un monumento o sea, no sé si has visto las fotos del funeral de Víctor Hugo, o sea, cientos de miles de personas abarrotando las calles de París, o sea, pero por días. Pero pues bueno, sí, como ¿No dices, crees que haya sido, que haya influido también que justamente estaban en guerra cuando pasa lo de Dumas? pues no sé, a Porque ver. cuando él muere es justamente cuando los prusianos van entrando al pueblo donde él estaba y él estaba muy ansioso por eso. mm, Entonces, no sé, a lo mejor y pudo haber influido eso. Es que uno aquí lo quiere defender.
Pues sí, puede ser, pero pues quién sabe. Yo creo que no Sí, tiene suficientes honores. yo Y pues igual, sí, yo bueno, y igual. sí tiene. La verdad, mira, te voy a decir una cosa, yo he leído más de Dumas que de Víctor Hugo, entonces Ale de A Books Forever nos va a estar acá diciendo de que, ¿qué? ¿Cómo que no has leído, cómo que no has leído más de Víctor Hugo? Ella es muy fan. Sí, Pero, no, no es ella, es Alec de Lecturas y Flores. Su novela favorita es Los Miserables. bueno, bueno, una de las Ales. Y Sí. oye, ahorita que estabas diciendo lo de las 300 novelas, había visto que, no manches, entre todas, todo lo que escribió suman más de 100,000 páginas. Son muchísimas. Ay, Y aún y así le daba tiempo de parrandear, sí, imagínate. claro, Para sí, la no, juventud de ahora que dice que no les da tiempo de nada, vean, vean nada más. Pero y pues sí, bueno, en es, no sé si tengas algo más que decir de alguno de los Dumas. pues nada, que Dumitas termina casándose con una princesa, que es conocida como Nadine Dumas, tienen una hija, luego fallece Nadine, se vuelve a casar con otra mujer llamada Henrietta. Henrietta. Escribe como 12 novelas, escribe obras, y publica una novela semi-autobiográfica, que es el caso Clemenceau, así, tal cual lo pueden buscar. Y es como, pues la consideran como de sus mejores trabajos literarios, lo meten más bien, entra como miembro de la Academia Francesa en, en 1874, aunque Víctor Hugo se oponía, pero pues ni modo. Y pues se le concede la Legión de Honor y él fallece en 1895 y pues él está enterrado en el cementerio de Montmartre, sí, ¿cómo se pronuncia? ¿Montparnasse Ahí, o en Montmartre? Montmartre. No, Montparnasse. Ah, Oye, fíjate que, bueno, hace rato que comentabas que Alejandro Dumas está en el Panteón de París. Para las personas que no sepan, o sea, el Panteón de París no es como que el Panteón del centro de nuestras ciudades aquí en México. El ajá, Panteón de París es, o sea, realmente un mausoleo donde están como que, o personas muy ilustres, muy importantes en la cultura y en la historia de Francia, y solo hay poquitos ahí. Entonces tú puedes ir al Panteón de París y vas así como que bajas y están ahí personajes, pero súper importantes. Entonces, el hecho de que él esté ahí, creo que está ahí Víctor Hugo también, está Balzac, creo, no me acuerdo, no sé. O sea, hay varios ahí escritores muy picudos y personajes de la historia muy picudos. Entonces, o sea, sí es como que un súper honor. sí. Fíjate que en el lugar donde nació Dumas, allá vaya, en el pueblo donde nace, también hicieron un museo en su honor, y de Dumitas, y además con Dumas tienen una estatua donde a un lado de él está D'Artagnan, que es pues el personaje más emblemático o que es más referente hacia Dumas. Y pues así es la historia de estos Alejandros Dumas. Pues sí, chavos, yo creo que ya tienen con esto para entretenerse, ¿no? Sí, luego se leen ya los Tres Mosqueteros y 20 años después y todo eso. Son muchísimas novelas, pero yo hace rato que comentabas, no sé si quedó grabado o no, de que justamente nos forzaste un poco a leer El Conde de Montecristo. La verdad es que es un librazo. Yo Los Tres Mosqueteros lo leí de prácticamente de niña. Yo tenía como unos 9, 10 años cuando lo leí. Ahorita no, me acuerdo de cosas, pero yo creo que ya es momento de darle una releída para saber si no me enteré de nada en ese entonces y realmente, pues no sé, me pasó un medio de noche, pero siento que sí es de esos autores que en todas sus historias hay mucha aventura, hay mucho dinamismo y todo el tiempo está pasando algo, entonces no lo sientes aburrido en ningún momento. Sí, 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 hay mucha rapidez, mucha intensidad en sus historias. Yo sé que mucha gente va a decir, ah, ya, estos son clásicos, ya están pasados de onda, que no sé qué. Ay, no caigan mal, por favor, o sea.
También está chido los libros más actualizados, pero pues los clásicos siempre van a ser los clásicos, ¿verdad? O sea, afortunadamente, pues bueno, sí, los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo eran las lecturas o la literatura a la que tenía alcance los niños de otras épocas. Actualmente, qué bueno, es increíble y se aplaude y se celebra que ya exista literatura realmente adaptada para los niños, realmente una literatura infantil, pero pues no está de más que se le eche un vistazo a estos grandes clásicos, ¿no? Exacto. Al menos versiones abreviadas y ya si en algún otro momento les interesa intensear como a nosotras, pues ya se leen los textos íntegros. Sí, también de Alejandro Dumas, hijo, o Dumitas, para los amigos. O sea, lean La Dama de las Camelias. No, tienen que, miren, ya después de que les Sí, contamos todas las historias alrededor de la Dama de las Camelias, es que es increíble. es pecado, es un insulto que no lean La Dama de las Camelias. Aparte está corto, o sea, a comparación Sí, es un libro muy pequeño. a comparación del Conde de Montecristo del papá, La Dama de las Camelias de Dumitas, pero rapidísimo, y está Sí, buenísimo el libro, sí, buenísimo, es una buenísimo. gran historia. Porque aparte es de verdad, chamacos, o sea, es Ajá, una historia real, ni siquiera es como que se la inventó el fulano, o sea, nada más adaptó su historia de amor, o sea, por eso tuvo tanto éxito, que porque por hay... cierto, esta historia da pie a a la ópera de La Traviata Ah, y claro, de posteriormente, Giuseppe Verdi, ¿no? así es. Sí, pues que, ay no, es un librazo, de verdad que sí son, sí deben, mínimo, le deben de dar oportunidad Sí. a esta obra, porque realmente es muy, muy buena. No, yo recuerdo que yo me aventaba la llorada de la vida todo el tiempo con eso. Pero yo creo que en la época en que lo conocí, yo creo que lo habré leído unas 5 o 6 veces, no sé, en 2 años, porque no podía parar, me gustaba mucho. Y no había otro libro que me hiciera sentir así como que ese de que, ay, el dolor que sientes cuando lees La Dama de las Camelias. Pues bien, chicos, esta historia tiene Ha que llegar terminado. a su fin. Ya dividan este episodio, espero que hayan dividido este episodio como en 7 días, una cosa así. O si tenían un trayecto muy largo, ojalá que los hayamos podido acompañar. Si viajaron de Yucatán hacia Monterrey en carro en un solo día, pues sí les dio. De nada por Ya escuchan la acompañarnos. segunda parte después. Pues bueno, ya les trajimos este episodio que era tan esperado por muchas personas, que ya nos lo habían pedido desde hace años y ojalá Literal. que sí, o sea, puede sonar a broma, pero no, esto es real, esto es de verdad, porque desde que sacamos el episodio de Julio Verne, nos decían de que sacáramos uno de Alejandro Dumas y pues aquí tienen a todos los Dumas juntos desde Así es. el inicio. Pues bueno, ya no vamos a hablar de cómo nos fue, qué leímos ni nada, porque esto ya duró demasiado. Ojalá que les haya gustado. Gracias a Sol por toda la explicación y por todo lo que leíste en tu momento más intenso de la literatura francesa. Increíble, pero cierto, y me acuerdo de todas esas cosas. Digo, tenía aquí mi libreta de apuntes, ¿no? Claro. Pero sí me acuerdo de muchísimas cosas. Pues hasta aquí llega este episodio. Ojalá que les haya gustado y que les hayamos despertado la curiosidad por leer alguno de los Dumas y que tengan un bonito fin de semana. Bye.